Hace poco en el manga de Boruto To Blue Vortex veríamos por fin el tan ansiado Mangekyo Sharingan de Sarada Uchiha, algo que veníamos esperando desde su primera aparición al final de Boruto Next Generations. Y si bien a día de hoy seguimos conociendo poco, en el video del día de hoy verás todo lo que tienes que saber sobre este nuevo Mangekyo que se une a la lista de ojos calidoscopios que conocemos. Hoy en día solo conocemos 3 habilidades del Mangekyo de Sarada. Para comenzar tenemos lo que parecen ser 2 habilidades pasivas de su ojo, que son la invocación de, hasta el momento, 4 agujeros negros, los que a su vez le permiten generar un campo gravitatorio en donde el Uchiha decide qué afectar y qué no. Esto visto cuando fue capaz de atraer la arena de Ryu a uno de sus agujeros negros absorbiéndola, y a su vez fue capaz de hacerse levitar a sí misma y al propio Ryu. Luego tendríamos a Ohirume, una habilidad cuya traducción literal veremos más adelante, puesto que es cuanto menos interesante. Con esta, Sarada es capaz de hacer más grande uno de los 4 agujeros negros que tiene para luego hacerlo colapsar, atrayendo hacia su enemigo hacia él, desintegrándolo completamente, siendo sin lugar a dudas una de las técnicas, por no decir la técnica más fuerte que hemos visto que posee un Uchiha en sus ojos, aunque al parecer genera un desgaste excesivo en su usuario, pues luego de usarlo Sarada cayó desmayada al suelo, algo parecido a lo que le sucedía a Kakashi cuando usaba su Sharingan a inicios de Naruto clásico. Además, el desgaste de esta se hace notorio cuando además de desmayarse, su ojo comienza a sangrar con la activación de la técnica, algo que no veríamos desde la Amaterasu de Itachi y Sasuke, siendo esto todo lo que conocemos de manera canónica de esta técnica. También me gustaría destacar cómo en este capítulo se respondería una de las grandes dudas del fandom acerca de las habilidades especiales del Mangekyo, y era la de cómo los Uchiha sabían el funcionamiento de sus habilidades y el nombre de estas, y es que al parecer, tanto por lo dicho por Sasuke como por la propia Sarada, eso es algo 100% instintivo. Por un lado, al inicio del capítulo veríamos como Sasuke mencionaba que su hija podría aprender intuitivamente las habilidades de su ojo, y más adelante la propia Sarada mencionaría que las habilidades que mencionó anteriormente, a pesar de haberlas acabado de despertar, ya las comprendía a la perfección. Ahora, en el punto anterior les mencioné que más adelante veríamos el significado de Ohirume, y es que esta palabra en japonés está compuesta por 3 kanjis: O, que significa grande o gran, Hi, que significa sol o día, y por último Rume, la cual es una forma arcaica de hacer referencia a mujer o espíritu femenino, que por lo general se suele emplear en textos religiosos, y es cuando juntamos estos 3 kanjis que obtenemos la palabra Ohirume. Pero ¿qué significa esto? Pues para saberlo nos tenemos que remitir al Kojiki, el texto más antiguo conservado en japonés y que es parte fundamental del sintoísmo, es decir, el camino para conectarse con los espíritus sagrados que habitan en el mundo, siendo que este es el registro principal de los mitos de creación del Japón, de sus diosas y de los primeros emperadores. Allí veríamos que Ohirume, o mejor dicho, Ohirume no Muchi no Kami, no es más que el nombre real de la diosa del sol Amaterasu. Pero ¿qué tiene que ver la diosa del sol con un agujero negro? Para esto se me ocurren 2 ideas. La primera es que así como a lo largo del manga vimos muchos Mangekyo Sharingans que tenían habilidades complementarias, como por ejemplo el de Sasuke con el Amaterasu y el elemento llama, en donde el último le permitía controlar el primero a la perfección, u otras opuestas como Obito con el Kamui, en donde un ojo era capaz de absorber cosas hacia la dimensión espaciotemporal y otro tenía la capacidad de todo lo contrario, es decir, expulsar energía para deformar el espacio. Puede que un ojo le permita a Sarada realizar agujeros negros y el otro alguna técnica directamente vinculada a un sol. Después de todo, de manera simbólica podemos ver a los agujeros negros como un opuesto a la estrella que nos ilumina todos los días, por lo que no se sorprendan si más adelante vemos una técnica de elemento fuego super avanzada como lo era la Amaterasu en sus momentos, pero esta vez adaptada para la propia Sarada. Ahora, por otro lado, puede que esta habilidad sí que esté directamente relacionada con Amaterasu y no busque ser un opuesto simbólico. Para comprender esto nos tenemos que remitir a los mitos japoneses. Allí, luego de que Susanoo, el hermano de Amaterasu y dios de las tormentas, realizara una serie de acciones ofensivas contra esta, Amaterasu se vería sumamente ofendida y se retiraría a la cama Amano Iwato, donde debido a su esencia el mundo se sumiría en una oscuridad total, siendo la capacidad de generar los agujeros negros un relativo simbólico. Después de todo, podríamos decir que estos son la representación cósmica de la oscuridad, y más adelante veríamos como el resto de los dioses harían que esta saliera de la cueva trayendo luz nuevamente al día, por lo que en esos momentos se me ocurren 2 habilidades extras que podría tener el Mangekyo Sharingan de Sarada. La primera, como mencioné anteriormente, y siendo más apegada a la definición de la diosa solar, se podría tratar de la Amaterasu de Itachi y Sasuke, u otra técnica de elemento fuego sumamente poderoso. Y por otro lado tenemos otra que, si bien es más especulativa, podría llegar a suceder, que sería que Sarada tendría la habilidad de con su otro ojo generar agujeros blancos, los cuales son entre comillas el opuesto de los agujeros negros, pues mientras un agujero negro no deja escapar nada, ni siquiera la luz, un agujero blanco no deja entrar nada y solo expulsa materia y energía. Y si bien en la realidad
realidad nunca se ha llegado a observar uno y son puramente teóricos, esto no deja de ser ficción, así que perfectamente podría llegar a suceder, aunque sería algo demasiado roto. También, y de forma aún mucho más especulativa y como extra, esta ni siquiera la considero como una opción palpable, pero la tiro por si acaso, sería la capacidad de Sarada de generar estrellas, generar minisoles que le permitan quemar gravemente a sus enemigos, aunque nuevamente eso lo veo muy pero muy poco probable. Por último, me gustaría resaltar aún más obviedades, por ejemplo, el diseño del Mangekyo Sharingan de Sarada es evidente que simboliza un sol, pero me gustaría recalcar cómo posee el pequeño detalle de tener 8 triángulos rodeando el círculo principal, algo que si bien podría pasar desapercibido y como algo meramente estético, es un detalle bastante genial, puesto que en Japón el número 8 suele estar relacionado, aparte con la suerte, con lo imperial y lo divino, en cosas como el Yaoyorozu no Kami, es decir, los 8 millones de dioses, una forma exagerada de representar la infinidad de dioses que existen en esta mitología, o el Yata no Kagami, uno de los 3 tesoros sagrados de Japón y que además está relacionado con la diosa Materasu, que de esto quería hablar también. Como todos sabrán, Sarada fue una de las únicas 2 personas que pudieron conservar su memoria intacta una vez Eita usó su Shinjutsu para cambiar los papeles de Boruto y Kawaki, y el diseño del Mangekyo de Sarada nos podría estar indicando que esto lo logró gracias a su ojo, pues el Yata no Kagami, si bien en el mundo de Naruto es un arma espiritual legendaria que Itachi robó e implementó en su Susanoo, que poseía la capacidad de reflejar cualquier daño, en la mitología japonesa tenía la capacidad de esclarecer la verdad al reflejar el verdadero corazón de una persona. Pero bueno, estos ya fueron bastantes teorías por mi parte. Déjame saber qué opinas de esta habilidad y de mi análisis en los comentarios, y si este video tiene acogida nos veremos pronto. Adiós.